Hemos abarcado un tanto lo que es la iglesia en su manera universal, es decir, de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todos los linajes, la iglesia universal del Señor que está esparcida en todos los lugares de la tierra. Hemos dicho que la palabra iglesia viene de dos raíces etimológicas que significan los llamados afuera, es decir, los que han sido llamados a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera del paganismo, ya que la Escritura dice: salid en medio de ellos y no toquéis más lo inmundo, y yo os recibiré a vosotros como Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda carta a los Corintios 6, versículo 17 en adelante. También Apocalipsis hace un llamado en el capítulo 18, diciendo: salid de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia, salid de Babilonia. Entonces, la iglesia del Señor en realidad son los llamados a salir fuera, a apartarse del mal. Somos llamados también, dice la Escritura, a ser santos, y santo significa apartado del mal para uso limpio. Bien, la iglesia entonces son llamados a apartarse del mal, de todo mal, y ser santos, ser limpios para la gloria y honra del Señor Jesús. Ahora vamos a ver un poco o mucho, según nos dé el Señor, acerca de la iglesia local. ¿Cómo se constituye la iglesia local o congregación? Vamos a partir de la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses en el capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 1 también: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Tomen su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. En esta carta a los hermanos de Filipo, habla a la iglesia que se constituye de tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Los santos, los obispos y los diáconos. Está hablando a una iglesia, sí, a una iglesia local que se constituye de los santos, que son los hermanos, los que han sido lavados de sus pecados, los que han sido apartados del mal y que ahora son limpios. Esos son los santos, que como dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, es decir, son santos, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos son los santos en su conjunto
los que han sido lavados, los que han sido santificados, los que han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Porque es en el nombre del Señor Jesús que hay remisión de pecados, hay perdón de pecados. Estos son los santos, según dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios, repito, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Habla de una localidad, en este caso, en Corinto. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos, o como dice otra versión, llamados a ser santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Estos son los santos. Nunca los santos son imágenes. No, hermano, nunca los santos se refiere a muertos, sino los santos son los hermanos que se han apartado del mal y de las contaminaciones de este mundo. Por ejemplo, ya que estamos ahí cerca, en Romanos capítulo 16, y les dice en el versículo 15, saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos, ¿quién, hermano? Los santos que están con ellos. Todos los santos. Ahí están los santos que estaban con ellos, siempre hermanos que vivían una vida en santidad, apartada del mal. Esos son los santos, los que han sido alabados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Bien, el otro grupo que menciona la primera escritura que leímos de Filipenses 1:1 son los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Según Hechos capítulo 6, la palabra diácono, hermano, cabe señalarlo, significa servidor o ayudador. Y en el griego es la palabra diaconeo para referirse a ese tipo de servicio. Versículo 1 de Hechos 6, ¿lo tenemos? En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Ahí aparece la palabra griega diaconía, que significa servicio. Sigue diciendo, versículo 2, así que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. No propiamente que eran meseros, no, sino que se refiere al ministerio de proveer para las viudas necesitadas, para los hermanos que estaban en necesidad. Y los 12 apóstoles hacían esa obra, ese trabajo, tanto que descuidaban la predicación de la palabra de Dios por hacer ese trabajo de diaconeo o de servicio para suplir las necesidades de los santos, para suplir necesidades de las viudas. Y por eso dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en este ministerio.
es decir, en este diaconeo, o que los pongamos como diáconos. Aclaro esto porque aunque aquí no aparece la palabra diácono en sí, sin embargo, la palabra original que cita en estas escrituras, en el griego, es precisamente la palabra diaconeo o diaconía, los cuales dice: estos varones que escojamos, los pongamos en este ministerio, en este diaconeo, o los pongamos como diáconos. Versículo 5 dice: y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Versículo 7, algo muy importante cuando hay este orden, cuando hay obediencia, cuando hay una actitud de servicio en aquellos que son llamados. ¿Qué sucede? Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces, los diáconos, hermano, no son precisamente aquellos que inician a predicar, no. Pueden tener un llamado adicional, como lo tuvo Esteban, para ser un evangelista, para predicar la palabra de Dios. Pueden tener ese llamado adicional, como lo tuvo Felipe, que también fue un evangelista. Es más, la Biblia lo menciona así como evangelista, cuando tienen el llamado de Dios. Pero inicialmente, hermano, los diáconos no eran los que predicaran. No, hermano, los diáconos no eran los predicadores, sino que precisamente por eso fueron escogidos, para que los apóstoles se dedicaran a la predicación de la palabra, al ministerio de la palabra, como dice el versículo 4. Y precisamente por eso escogieron estas ayudas, estos diáconos, para que hicieran esa labor de ayudar en el ministerio, de suplir necesidades de las viudas y de los santos. Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué tantos requisitos si lo que iban a hacer era repartir ayuda a los necesitados o a las necesitadas? Bueno, tome en cuenta de que gran multitud de personas se habían convertido al Señor. En el capítulo 2 de los Hechos se mencionan 3,000 personas que fueron añadidas a aquel día. Luego, más adelante, se menciona otros 5,000, y esto en Jerusalén. Además, había tal disposición de ayudar que la Biblia menciona en el capítulo 4 que muchos, teniendo posesiones o casas, heredades, vendían aquellas heredades o casas y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Piense usted, ¿cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto cuesta una heredad que alguien pudiera vender? Era en realidad una gran cantidad de dinero, y se requería, por tanto, que aquellos que se iban a dedicar en repartir y en administrar ese dinero fueran hombres de buen testimonio, fueran hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, como menciona ahí el versículo 3, pues no era poca la responsabilidad que habrían de tener
de repartir, de administrar aquellos bienes que traían o que en un principio traían a los pies de los apóstoles. Esos, hermanos, son los diáconos, servidores y ayudadores, uno de los grupos importantes que había en una iglesia local. Tenemos también mujeres diaconisas, ¿sí? La carta a los romanos en el capítulo 16 menciona a mujeres, o por lo menos ahí menciona a una mujer diaconisa, que es el femenino de diácono. Por eso aclaraba que un diácono no precisamente es el que predica. Puede ser llamado con un llamado adicional, valga la redundancia, puede adicionalmente ser llamado a un ministerio adicional hasta de pastor, ¿sí? Pero un diácono no necesariamente es el que predica. Un diácono es un servidor, es un ayudador. Y aclaro esto porque si alguien ve que un diácono es el que predica en la congregación y la Biblia habla de diaconisa, bueno, pues entonces las diaconisas también que prediquen en la iglesia o en la congregación. Por eso es importante aclarar esto, que diácono no equivale a un predicador. Un diácono es un ayudador, es un servidor, al igual que una diaconisa. Romanos 16, versículo 1 y 2, ¿lo tenemos? Dice ahí la escritura: encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia, habla de una iglesia local, de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí está una mujer diaconisa. También Pablo a los filipenses hace referencia a mujeres que ayudaban en el evangelio. Dijimos Filipenses 4, versículo 1 al 3. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, a Euodias ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron. Está hablando en sentido femenino. Ayuda a las mujeres, a las que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí está entonces las diaconisas, que hacían sin duda una labor importante y que actualmente también hacen una labor importante en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 5 menciona de viudas que eran diaconisas, aunque el texto no dice propiamente que eran diaconisas. Sin embargo, por el hecho de que vemos que ayudaban, y eso es lo que hace una diaconisa, el hecho de que vemos que servían en muchas cosas, eso da testimonio de que eran esos, servidoras, ayudadoras, diaconisas. Primera Timoteo 5, versículo 9 y 10. La viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos,
si has seguido toda buena obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos entonces la iglesia, los santos, los diáconos, que también pueden ser mujeres diaconisas, y según Filipenses 1:1 vemos también a los obispos. La palabra obispo viene del griego episcopo, que viene de dos raíces etimológicas: epi, que es sobre, encima, y copos, que es ver. Esa palabra copos la encontramos, por ejemplo, en telescopio, microscopio, y habla de ver, significa ver. Es decir, que obispo significa el que ve, el que vigila por encima o sobre la grey. No es una jerarquía, sino que un obispo es lo mismo que los ancianos, es lo mismo que los pastores. Y eso lo comprobamos en Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28, cuando dice: y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra ancianos, esa viene del griego presbúteros, que se traduce también como presbíteros, que significa los más maduros. Entonces notamos que hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y a esos ancianos de la iglesia a los que hizo llamar, dice el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Es decir, que los ancianos eran los mismos obispos que los ha puesto para apacentar. Esa es la función propia de un pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Concluimos entonces, de acuerdo a las Escrituras, que obispos, ancianos y pastores se refiere a los mismos. Amén. Entonces, la iglesia local está constituida, recordemos, de tres grupos: los santos, ¿quién más? Los obispos, ¿y quién más? Y los diáconos. Bien, alguien se preguntará entonces, bueno, ¿y dónde dejamos a los evangelistas y maestros? Ya que Efesios capítulo 4 habla de esos 5 ministerios. Ya hemos dejado asentado y comprendido que los apóstoles y profetas son el fundamento. Según dice el versículo 11, menciona esos 5 ministerios. Y él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles y profetas. Ahí está. Ellos son el cimiento. Ya hemos dicho que el cimiento se pone una sola vez al inicio de una construcción. En la iglesia, ellos fueron los que establecieron el fundamento, según Efesios 2:20. Ellos son el inicio en el que se estableció la doctrina con la profecía de los profetas, la doctrina de los apóstoles. Es por eso que no esperemos apóstoles y profetas en medio de la construcción. No, es por eso que el ministerio de apóstoles y profetas no aplica en nuestro tiempo. Pero los otros 3 aplican, que son evangelistas. ¿Qué es evangelista?
es el que lleva las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. El evangelista es aquel que lleva buenas nuevas a lugares vírgenes y que tiene la gracia de Dios que hace que las personas que recién oyen el evangelio se conviertan al Señor Jesucristo, se conviertan al evangelio. Ese es un evangelista en realidad. Los otros, pastores y que está muy ligado a maestros también. Pastores que son los que están en la congregación o en las congregaciones localmente, y maestros o doctores en la palabra, maestros, enseñadores. Estos ministerios, no precisamente estos últimos de evangelistas y de maestros, no necesariamente tienen que estar en una iglesia local, ya que pueden ser ministerios que salen, o más bien de hecho son ministerios extralocales, es decir, que salen de su localidad para llevar las buenas nuevas del evangelio a otros lugares, como el caso del evangelista, o doctores o maestros que tienen esa gracia de Dios y que enseñan la palabra aún localmente o extralocalmente en otras congregaciones, en otras iglesias. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo funcionan los ministerios, unos locales, en realidad los pastores u obispos, que es lo mismo, funcionan de manera local. Como dice ahí la escritura, mire, vamos a Hechos capítulo 14, versículo 22 y 23, amén. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos, que es lo mismo que pastores, en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Ahí está. Constituyeron ancianos o pastores en cada una de las iglesias. Consideramos también que la importancia de considerar una iglesia localmente, porque alguien puede, tras un supuesto llamado, reunir gente, pero no necesariamente, o no puede decirse que es una iglesia hasta que se ha formado con santos que han sido alabados, que han sido santificados en el nombre del Señor Jesús, que se ha formado también diáconos, ayudadores, y que está el obispo o el anciano ministrando también la palabra. Es hasta ahí cuando este grupo cuenta de estos tres grupos a la vez, o cuando esta congregación se forma de estos tres grupos, es cuando podemos pensar que es una iglesia. Porque cualquier persona se puede levantar y ni tener convertidos, ni tener santificados, y puede decirse que es una iglesia cuando en realidad no lo es. Ni siquiera hay un diaconado, ni siquiera él ejerce realmente lo que es un pastorado, sino realmente lo que quiere es tener el primado en un grupo de gente.
Por eso es importante que distingamos quién o qué es realmente una iglesia local constituida. Una iglesia local constituida entonces es por pastor o pastores, porque también puede ser, si la iglesia llega a ser numerosa, que necesite pastores, de los mismos diáconos pueden ser llamados también a ser pastores juntamente, es decir, un grupo de pastores para administrar, no sé, una congregación de 200, 300 o 500 hermanos, como hay en muchos lugares. Quizás ahí sí haya la necesidad de que haya pastores, de que haya obispos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces es importante, hermano, que distingamos qué grupo realmente reúne esas características con un pastorado de Dios, es decir, ya con un llamado de Dios a ser pastores, que hay santos convertidos, lavados, y que hay diáconos en esa congregación. Entonces ahí podemos decir que hablamos de una iglesia local que ha sido constituida por Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, note usted esa expresión, la versión 60 dice, cuando os reunís, ¿como qué? Como iglesia. Un grupo de hermanos se puede reunir quizás en un convivio, quizás en una actividad, en una casa donde están evangelizando, llevando la palabra. Pero ¿se puede decir que ahí está la iglesia? En ese hogar donde el hermano está evangelizando. No. ¿Por qué no? Porque en una iglesia, cuando se reúne como iglesia, están los santos, están los pastores o el pastor y están los diáconos. Es importante aclarar esto porque si en un lugar o en una casa alguien reúne gente para hablarles de la palabra, qué bueno, pero si este líder o si esta persona se separa de la congregación, de la iglesia, donde hay un ministerio de pastores y de diáconos y que están los santos, si decide separarse y nombrar que allí es una iglesia, ¿se podrá, hermano? No, en realidad no, porque no hay una iglesia en sí. Hay un hombre que se ha autonombrado pastor, pero ni siquiera hay convertidos, ni siquiera hay diáconos, ni siquiera hay un pastorado. Entonces, por eso es importante saber, entender qué es una iglesia o quiénes son una iglesia local. De acuerdo a las escrituras, entonces, son aquella congregación donde hay santos, obispos o pastores y diáconos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, una cosa es reunirse quizás hasta como familia y son hermanos. Una cosa es que alguien reúna a hermanos o reúna a gente con diferentes motivos, pero eso es diferente a reunirse como iglesia. Amén. Amén. Como iglesia nos reunimos los santos, los pastores y diáconos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Las iglesias, hermano,
pueden tener su propia autonomía. Estoy hablando de iglesias locales. Pueden tener su facultad o el derecho de entender o de aceptar cierta doctrina o inclusive de no aceptarla. Esto me habla a mí, hermano, de cierta autonomía en las iglesias locales. Yo estoy hablando desde el punto de vista bíblico, que hay cierta autonomía. Esto difiere mucho de las organizaciones que mandan y establecen un control en la predicación de los pastores. Se tienen que regir por lo que dice su expositor bíblico. Se tienen que regir con cierta exposición de doctrina o de la palabra de Dios. No se tienen que salir del parámetro establecido o de su manual o de su constitución establecida en su propia organización. Sin embargo, hermano, vemos que desde el punto de vista bíblico, las iglesias tenían su propia autonomía. Vamos a comprobarlo ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Habla este mensaje a una iglesia local de Éfeso. ¿Lo tenemos, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Note usted, entre las características que tenía la iglesia local de Éfeso es que aborrecía los hechos de los nicolaitas. Sin embargo, note usted el mensaje a la iglesia local de Pérgamo, a la cual le dice en el versículo 14 y 15: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina ¿de quién? De los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Note usted que mientras que Éfeso, una iglesia local, aborrecía los hechos de los nicolaitas, no aceptaba esa doctrina. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo había aceptado a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Esto nos enseña entonces que no había un régimen establecido, una constitución establecida para todas las iglesias. Había una autonomía. Esto tiene sus ventajas, hermano. Alguien podrá verle también desventajas, pero primero hay que considerar qué es lo que dice la Biblia. Una de las ventajas, hermano, es que si alguien tiene revelación de la palabra de Dios, o como aquel hombre llamado Apolos, ¿lo recuerda? Que
era poderoso en las escrituras, era muy elocuente. Sin embargo, Priscila y Aquila lo llamaron para declararle más concretamente acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, si Apolos hubiera estado bajo el régimen de una organización, él hubiera dicho a Priscila y Aquila: ¿saben qué? Yo no puedo aceptar lo que ustedes me dicen, porque yo ya tengo establecido por mi iglesia lo que debo de predicar y lo que no debo de predicar. Así es que no puedo. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, vemos ahí, es más, vamos ahí a la cita de Hechos 18, versículo 24. Amén. Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia y convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahí está, hermano, este ejemplo nos dice entonces la gran ventaja de que no haya un régimen, por decirlo así, una exigencia de predicar bajo un reglamento o bajo ciertas políticas y reglamentos de una organización. De haber sido así en el principio, pues Apolos hubiera dicho: vamos, yo ya no puedo salirme de este orden o de esta doctrina, porque así se me exige por mis líderes. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Os hubiera habido, hermano, si no hubiera habido una autonomía, ni siquiera hubieran dejado que Apolos predicara en el bautismo de Juan. Ni siquiera lo hubieran permitido. Entonces ahí nos habla, hermano, de la autonomía que había, pero también de la ventaja de que haya autonomía, porque a alguien le puede ser revelado cómo se conducía por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, una iglesia ejemplar, una iglesia sufrida, una iglesia con amor. Gloria al Señor Jesús. Bien, entonces vemos que de acuerdo a las escrituras había autonomía en las iglesias. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es importante aclararlo, hermano, porque hay organizaciones que inclusive podrán aceptarlo como predicador siempre y cuando usted obedezca los estatutos y políticas de esa organización. A mí me podrán aceptar como predicador siempre y cuando obedezca y me sujete a los estatutos y políticas de esa organización. Y hasta me pueden entregar un expositor, ahí está, la exposición de la palabra que tiene que dar, no se debe de salir de esto. Y aunque yo llegue a tener revelación de las escrituras, quizás hasta por un hermano humilde que me enseñe, que me diga: hermano, mire lo que dice la Biblia, y no lo está haciendo,
Y si estoy sujeto no a Dios, sino a una organización, tendré que decir, hermano, discúlpeme, pero es que eso no es aceptado por la organización, eso no es aceptado por las políticas de nuestra iglesia. Y aunque yo entienda que el hermano tiene razón, sin embargo, cuando se está sujeto no a Dios, sino a una organización, tienen que acatar tales disposiciones. Hermano, por eso en el estudio pasado, la importancia de que Dios nos organice como cuerpo. En ese cuerpo que es la iglesia y que Cristo es la cabeza y Él es el que da las órdenes, Él es el que mueve a los miembros de la iglesia como Él quiere, los coloca como Él quiere y les da la función también como Él quiere. Así es como funciona y se organiza bíblicamente la iglesia del Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hablamos, hermano, un poco más acerca de la iglesia local. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice ahí en el nombre de Jesucristo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿De qué iglesia está hablando aquí, hermano? ¿De la iglesia universal de todos los tiempos, lugares, lenguas, de todas las naciones? No, por supuesto que no, pues sería imposible llamar a los ancianos de la iglesia de manera universal, de todas las naciones, de todos los tiempos, de todos los lugares. Por supuesto que no está hablando de la iglesia universal de la cual el Señor dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino que está hablando de una iglesia local. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y habla de un enfermo no físico, sino de un enfermo espiritual. Pues fíjese lo que dice: la oración de fe salvará, no dice sanará, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados le serán perdonados. Enfermo espiritualmente, pues inclusive habla de pecados. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Esto habla de una congregación local. Confesaos vuestras faltas y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Alabamos el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 18 nos habla, hermano, también de la iglesia en su sentido local, a manera de congregación. Mateo capítulo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia en su sentido universal o en su sentido local, hermano. Local. En su sentido local, pues sería imposible llevar un caso ante toda la iglesia universal de todo el mundo, de todas las naciones y lenguas. Por favor, no es posible. Entonces aquí el mismo Señor Jesús hace referencia a la iglesia en su sentido local y dice: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano.
Amén. Amén. En una iglesia local, hermano, puede haber falsos hermanos. La iglesia universal de todos los tiempos, todos los lugares, se refiere a los santos. Pero ya hablando de una congregación o de una iglesia local, hermano, puede haber falsos hermanos. En el tiempo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, del principio, hubo falsos hermanos. Preguntémonos, ¿los habrá ahora? Amén. Pues en aquel tiempo que estaba en su apogeo la doctrina, la enseñanza por el Espíritu Santo, había falsos hermanos, imagínense ahora, con más razón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. ¿Lo tenemos? Pablo habla y dice de sus sufrimientos por los cuales había pasado, y dice en el versículo 26: en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros ¿entre qué? Entre falsos hermanos. ¿Hay falsos hermanos? Sí. Que parecen hermanos, también traen una Biblia, también dicen Dios te bendiga, parecen la pura verdad, porque son muy buenos para fingir, pero son falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, la carta a los Gálatas capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice ahí la escritura en el versículo, gloria a Dios, voy a leer desde el 1. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa ¿de quién? De los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Falsos hermanos. Entonces, ¿es posible que estén entre nosotros? En la primera congregación que el Señor formó, hermano, y que el Señor Jesús era el pastor con toda la autoridad y sabiduría, ¿de cuántos fue la primera congregación que tuvo el Señor? ¿Cuántos? ¿A cuántos llamó? De sus discípulos, 12. Se puede decir que esa fue la primera congregación en la cual el Señor era el pastor, el Señor Jesús. Y sin embargo, en esa congregación de 12, ¿qué pasó? En uno de ellos, hermano, dice la Biblia que era diablo. Uno de ellos robaba de lo que se echaba en la bolsa, él robaba. Uno de ellos, Judas Iscariote, hermano, le traicionó. Entonces, si en aquel tiempo hubo un traidor, hubo un falso, hubo uno que robaba, hoy en nuestros días, hermano, ¿habrá falsos hermanos?
Pues con más razón, si nosotros no llegamos al nivel de enseñanza de nuestro Señor Jesús, perfecto y santo, el mejor modelo, y aún así uno de ellos robaba, era falso, fue traidor. Pues cuánto más, hermano, en la iglesia, aún hablando de la iglesia local, tendremos este tipo de falsos hermanos. Vamos a leer ahí primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan como que andan ociosos, o como dice la versión antigua, los que andan desordenadamente. Pues andar de ociosos, según menciona la Escritura, eran andar de desordenado. Sí, así lo dice Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice en el versículo 11, dice desde el versículo 6, es más, vamos a leerlo, hermanos. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere como desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga, de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado, un ejemplo para que nos imitaseis. Porque aún estando aún con vosotros, os denunciamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, es decir, desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear, a los cuales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman el pan. Entonces había desordenados, y si en aquella iglesia del principio, hermano, hubo desordenados, ¿los habrá hoy en día? Sí. Pues con más razón, imagínense, no tenemos el mismo nivel de espiritualidad tal vez que tenían los primeros cristianos, y ya había desordenados, pues hoy con más razón. Sí, volvemos ahí a primero a los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo. Esa palabra consoléis también se traduce como exhortéis, que exhortéis a los de poco ánimo. Exhortación en realidad no es amonestación, hermano. Son dos cosas distintas. Exhortación equivale a consolación. Que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis sufridos para con todos. En una iglesia local, hermano, puede haber falsos hermanos, puede haber desordenados, puede haber de poco ánimo, y puede haber débiles. Claro que la Biblia tiene la medicina para cada uno de ellos. Tiene la medicina para cada enfermedad de las que menciona aquí. Y en nuestro siguiente estudio vamos a ahondar sobre esto,
para ver cómo aplicar la corrección, la medicina para los que anduvieren desordenadamente, para los que sean de poco ánimo y para los que son débiles. Concluimos entonces, hermano, que una iglesia local está constituida de los santos, obispos y diáconos, y que en una iglesia local tiene su propia autonomía. Una iglesia local, hermano, también puede sufrir de falsos hermanos. Puede haber también desordenados, de poco ánimo y débiles. Y la Biblia tiene la medicina, tiene la receta para cada tipo de hermano o de persona en la congregación.